Bueno, Dios les bendiga, hermanos, de nuevo en esta mañana. Deseo que Dios bendiga a cada una de sus vidas. Y como dije antes, ayer estando en el culto en Juan Lacase, Dios me trajo esa alabanza que canté, porque yo me acuerdo hace muchos años, quizás desde que yo era chica, cantábamos esa alabanza. Y Dios hoy, en el 2025, aún más quiere obrar en nuestras vidas. Si nosotros aprendemos a caminar con Él y a escuchar la voz del Espíritu Santo, Él quiere obrar aún más de lo que ha obrado hasta hoy en nuestras vidas. Pero vivir una vida cerca de Dios implica no cuestionarle las cosas a Dios, sino anoche yo le daba testimonio a papá sentados allá afuera y le decía, quizás usted vive en Colonia, en Juan Lacase, donde usted viva, aún las hermanas allí en Montevideo, todos tienen a su alrededor gente con quien usted puede contarle sus cosas, sus problemas. Pero sabe que cuando usted está solo, aprende que tiene a Jesucristo y se ampara en el auxilio de ese consolador que Él vino a darnos para hablar, para contarle sus problemas, sus aflicciones, todas las cosas que muchas veces, yo me acuerdo, yo visitaba a mi abuela Dora. Todas las semanas, un día de la semana, iba Jonathan y otro día iba yo, en el hogar que ella estaba. Pasábamos el día con ella. Y un día, recuerdo claramente, que mi abuela era una persona muy buena, como yo cuando se la relato a alguien que no la conoce, le digo, era una viejita con pinche. Era una viejita de oración, porque yo recuerdo aún la última noche yo dormí al lado de ella, le dejé mi cama y dormí en un puff. Y yo me acuerdo que ella me llamaba y me decía, vine nomás a darles trabajo, pero en un determinado momento yo la oía cómo oraba y era su última noche que tenía acá. Cuando aprendemos a caminar con Dios, mi abuela muchas veces dijo, no estoy sola, Jesús está conmigo. ¿Sabe qué? Cuando uno está solo, más que nunca aprende a caminar con Él. Porque se da cuenta que no hay nadie muchas veces para auxiliarlo. Y cuando yo le cuento esto del hogar, mi abuela había sido muchos años de mi vida mi confidente, yo le contaba tantas cosas a ella, pero un día, habiéndola ido a visitar, ella me cuenta sobre una familiar que la visitaba y me dice, yo ya no tengo fuerzas para pelear, no tengo fuerzas para discutir. Y ahí yo me di cuenta que tampoco ella ya tenía fuerzas para oír las cosas que a veces uno quiere contarle a alguien. ¿Y sabe qué? Empecé a darme cuenta un día de un principio glorioso que es Jesucristo nunca nos va a dejar. Él va a estar con nosotros, dice la palabra de Dios, hasta el fin. Y aunque usted piense que está solo, nunca está solo. Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin. Y en esta mañana quiero leer unos textos. No le voy a pedir que los busque, yo después al que le interesa, yo le paso los textos para que los busque. Voy a empezar leyendo un par de versos acá en el Evangelio de San Juan, que dice la promesa del Espíritu Santo. Palabras de Jesús, no de nadie
usted pueda discrepar. Yo me acuerdo de una señora que siempre le decía a mi padre, hasta con Jesucristo estoy de acuerdo, pero ya con Pablo no. Esa gente que siempre quiere cuestionar las cosas, que se cree con autoridad para cuestionar a los siervos de Dios. Bueno, yo le quiero decir que estos eran palabras del mismo Señor Jesucristo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Jesús, ¿sabe qué? Iba rumbo al Calvario a entregar su vida por nosotros. Y usted diría, mirándolo desde el punto de vista humano, usted dice, mira una película y dice, ese que murió fracasó. Y él iba a entregar su vida y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, con mayúscula, consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese Espíritu Santo, Él nos selló con el Espíritu Santo para aquellos que creen que podemos perder la salvación. Él nos selló con el Espíritu Santo. Dice que es la garantía de la posesión adquirida. Dice, más adelante dice, sigue hablando Jesús y más adelante dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y le doy gracias a Dios porque hay varios textos, hay un par de textos más que voy a leerles, en los que sigue allí aún el apóstol Pablo hablando de este Espíritu Santo glorioso que allí Jesús, camino al Calvario, nos prometió dar ese consolador y que aún hoy está con nosotros y dice, estará con nosotros hasta el fin. Y dice acá el apóstol Pablo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mire qué gloriosa promesa que nos ha dado Dios. Qué gloriosas son esas promesas de saber que no estoy solo. No estoy solo, Jesucristo está conmigo. Él envió ese consolador. Porque yo le decía anoche a papá, a veces uno quisiera cambiar algunas cosas a nuestro alrededor, quisiera cambiar personas, situaciones, y no podemos. ¿Qué podemos hacer? Entregárselas al Señor, porque mire hermano, el Señor cuando usted le pide que le guía. Si usted dice, si soy salvo, me han dicho a mí, si soy salvo entonces puedo hacer lo que quiero. Pruebe de hacer lo que usted quiera. Pero si verdaderamente el Espíritu Santo está en nuestra vida, el Espíritu Santo se contrista y le hace sentir, no, por ese camino no. Y quiero leer acá un verso en Efesios que dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Yo no sé cuántos creen en esta mañana que hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa. Pero yo creo porque para mí el Espíritu Santo es una realidad en mi vida. Y si usted quiere que este corito que cantamos se cumpla en su vida, que Dios traiga glorias aún mayores sobre su vida,
Busque a Dios con todo su corazón. Dice acá, voy a leer 2 versos de Gálatas para terminar, porque no me voy a extender. Dice acá en Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Solo deseo que Dios ilumine su vida, le dé el entendimiento para poder buscar cada día más de su presencia, más de su poder. Y yo le aseguro que si usted busca ese consolador se va a manifestar en su vida. Dios les bendiga, hermanos.